En esta hora. Gracias porque tu presencia está con nosotros y tú abres nuestro entendimiento, tocas nuestro corazón para que esta palabra, tu palabra que es luz, esclarezca, Señor, esas sombras que pudieran estar en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues podemos observar cómo en el ministerio de Jesús había multitudes que lo seguían, los discípulos que estaban con él, que estaban aprendiendo de primera mano. En muchas ocasiones se acercaban hombres y mujeres para pedir una oración especial, para que acudiera a orar por algún enfermo. Y podemos leer cómo Dios acudía y oraba por las personas y sanaban. Es decir, veíamos los grandes milagros que hacía Dios. En esta ocasión sucede algo muy, muy especial. Es uno de los sucesos muy trascendentes que quiero invitarlos a que me acompañen. Y cuando leo el Nuevo Testamento me gusta mucho hacerme parte de los discípulos, acompañar a Jesús en aquel tiempo para poder disfrutar y poder ver los detalles que nos relata la palabra. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 17, dice la palabra, en esta ocasión, déjenme decirles algo, habían llamado a Jesús para que acudiera a orar por un hermano de un amigo muy cercano, este es Lázaro. Y dice la palabra que Jesús se quedó varios días en el lugar y no acudió al llamado. Y ahora vamos a ver cómo acude y vamos a ver lo que continúa, lo que sigue. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace esta pregunta, ¿crees esto? Le contesta ella, le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Después de esto, Marta acude a María y le dice que el maestro estaba allí cerca de casa. Y corre María y entonces igual le hace el mismo reclamo al Señor de que por qué no había ido antes. Jesús en el 38, 11:38, dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Es impresionante lo que sucede a continuación.
si nos podemos, en ese momento crucial, está la multitud allí asomada a ver qué iba a pasar. O sea, 4 días habían pasado y la hermana se acerca y le dice: Señor, ¿pero qué vas a hacer? No quites la piedra porque ya está en descomposición. Y entonces dice el Señor: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ante este hecho podemos preguntarnos: ¿existe algo que sea imposible para Dios? Y ¿saben una cosa? Podía recordar, ya lo he dicho, pero hace 27, casi 28 años, cuando vino el nacimiento de nuestra tercera hija, pude experimentar la muerte, pude experimentar el momento en que sentía que mis fuerzas se desvanecían. Entró en mí una pregunta, decía, o sea, no sabía lo que estaba pasando, estaba consciente de que habíamos recién llegado de México, mis hijas, mi esposo, nuestra tercera hija, Ana Gabriela, me la acababan de llevar, me la habían acercado, le había dado un beso. ¿Y qué estaba pasando? Decía, ¿qué pasa? Y fue un momento en el que me di cuenta que la vida se me estaba yendo. Y pude experimentar una paz que invadió todo mi ser. Y dije: Dios, estás aquí conmigo. Y pude sentir cómo Dios estaba conmigo. No le vi, pero sabía que Él estaba conmigo. Y sentí cómo mi cuerpo se elevaba hacia una luz intensa, y de allí no me pude acordar más hasta que estuve en la habitación. Entonces vuelve la pregunta: ¿existe acaso algo imposible para Dios? Porque a los 20 minutos de que me declararon muerta, el equipo médico fue juntos a darle la noticia a mi esposo, porque no se animaban a decirle que yo había fallecido. Y entonces entre todos dijeron: pues vamos y le decimos a este mexicano que su esposa murió. Y cuando iban a la puerta empezaron a escuchar, me habían dejado en el dedo el sensor, porque habían intentado ponerme sangre y darme vida, pero habían dicho: ya no hay más que hacer. Entonces me habían dejado allí en la camilla, no me habían cosido, había perdido toda la sangre, y ellos se encaminaban a la salida cuando escucharon el tutu, tutu, y dijeron: ¿pero qué pasa aquí? Y dicen: no sé, pero es que no tiene sangre, pero está viva. Y empezaron entre todos a ponerme unidades de sangre, y la vida vino de nuevo a mí. ¿Sabes una cosa? Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Tiene propósitos eternos, propósitos que tienen alcances inimaginables. Y cuando se cumple el propósito de Dios en tu vida, entonces es que eres llamado por Él a reunirte con Él. Pero pues, Dios tenía propósitos con mi vida, y aquí me tienen todavía casi 28 años y caminando aquí. Sí, le doy la gloria al Señor. Quiero decirles que este hecho con detalle lo supimos 3 años después, porque esta experiencia quedó como en mi inconsciente. Fue algo que
a veces venía a mi mente y como que decía, algo pasó en el quirófano, pero no estaba segura. Pero en una ocasión fuimos invitados por una mujer que su esposo era médico, había estudiado en México, y ya saben, todas las esposas, ¿verdad? Decían que como nos puede suceder, que queremos que alguien les hable del Señor al esposo, y esa fue una oportunidad. Estuvimos en su casa, llegamos, él todavía no llegaba a la cena, y cuando él llegó, se quedó sorprendido y le dice a su esposa, ¿de qué hablamos cuando nos reunimos fulano, sutano, mengano? En ocasiones especiales que se reúnen como médicos. Y dice la esposa, pues en la mujer que se les murió en el quirófano. Y voltea él y me señala, me dice, es ella. Y entonces nos empieza a contar con detalles todo lo que había pasado. O sea, esto que les cuento, él nos empieza a contar, y entonces ese día en la noche le daba gracias al Señor, le daba gracias a Dios y decía, es que eso que venía a mi mente y a mi corazón, esa experiencia, era real, y esa noche lloré de gratitud al Señor porque me permitió tener vida. Y ahora estamos aquí, no sé qué hace mucho ruido. Bien, saben, cuando Dios crea al hombre, lo crea para tener comunión con él, para tener una relación personal con el hombre, pero el hombre, al desobedecer en el huerto del Edén, se rompió esa relación, vino una separación, y como resultado de eso vino la culpa, vino la maldición, vino la condenación y vino el temor. Pero Dios, que es infinitamente bueno, prometió desde entonces que prometió que de la simiente de la mujer vendría el que salvaría de la muerte eterna a la humanidad. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto de esclavitud, antes de entrar a la tierra prometida, les dio mandamiento y dijo, a la tierra y al cielo pongo como testigos hoy contra vosotros, para que pongo delante de ustedes, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escojan pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación en tus días. Pero ahora nosotros, somos ministros de un nuevo pacto. Y si ese pacto que se hizo allí con Moisés fue escrito con letras en la piedra y fue hecho con gloria, pues mucho más glorioso es este ministerio nuestro al cual pertenecemos, en el cual la palabra de Dios se hizo presente, la promesa del Señor se cumplió en la persona de Jesucristo, al tomar nuestro lugar, al morir en la cruz y salvarnos de esa muerte eterna, la muerte segunda, de la cual merecíamos por haber desobedecido. Y el haber desobedecido el hombre y el pecado del hombre pasó a toda la humanidad. Entonces es una noticia hermosa que podemos dar gracias al Señor porque somos ministros de un nuevo pacto. Hace 3 años, en el 2020, la humanidad vivió una situación que nunca se había vivido y acentuó en gran parte de la población el temor, y en muchos el temor a la muerte. Pero la palabra nos enseña en el Salmo 48, versículo 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro,
eternamente y para siempre. Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, si Dios nos llama a su presencia, si nos llega a llamar en este momento a su presencia, debe de haber paz en nuestro corazón, sabiendo que aún en ese momento Él nos va a guiar, Él nos va a acompañar. No debemos de temer, porque debe haber esa certeza en nuestro corazón de que nosotros viviremos eternamente, como dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros hemos creído en Jesús. Y si creemos en Él y vivimos en Él, entonces no moriremos, sino viviremos eternamente. No podemos quedarnos en el plano del temor, porque el temor nos paraliza, nos condena, nos esclaviza y nos aísla. Y saben una cosa, el Señor puso en mi corazón precisamente que hable acerca de que hay personas aquí presentes que han tenido temor. Y Dios quiere hablar al corazón y quiere decirte que no puedes quedarte allí, porque los planes que Dios tiene para ti, los planes que Él ha preparado de antemano, es necesario que tú los lleves a cabo, que tú camines en ellos, pero que te puedas revestir del poder y del amor de Dios, porque Él, ese amor ya nos lo entregó. Él derramó su amor en nosotros, y nosotros tenemos que vivir con esa certeza de que si llegamos a experimentar la muerte terrenal, nuestro espíritu tiene vida, y vamos entonces a caminar a esa dimensión por la cual Dios nos ha preparado. Se dan cuenta que en la vida actual tenemos la tecnología ha avanzado de tal manera que tenemos vidas más prácticas. En estos días, en estos meses pasados, conocí a un robot que se coloca en el piso y te limpia y te deja ese piso brillante, y lo puedes poner en la noche y al día siguiente amanece tu casa limpiecita, ¿verdad? Podemos ver esos aparatos que están en las cocinas, esos robots que hacen de todo. Que pican, muelen, hasta hacen pan, y todos en la familia que tienen eso, pues dicen, ¡qué maravilla! Pero ¿saben una cosa? El tiempo, muchas veces, podemos decir que los aparatos nos facilitan la vida, pero a veces nos esclavizamos tanto, nos afanamos tanto, que estamos perdiendo mucho el tiempo. Y el día de hoy podemos ver que en el área de la comunicación, cuando nuestra familia está lejos, no solamente nos comunicamos audiblemente, sino que ya los podemos ver, y eso es fabuloso, ¿verdad? Poder ver a los tíos, a los padres, a los nietos, a los hijos, pero es tan importante que podamos disfrutar el tiempo en familia, ¿sí? Si tienes oportunidad, si tienes a tu hijo, a tu hija, disfruta ese tiempo, porque los aparatos que estamos viendo el día de hoy muchas veces nos aíslan de los demás. Podemos ver a los jóvenes, podemos ver a los hombres y mujeres que están enfrascados en la tecnología, pero es tan importante poder apreciar el tiempo que está delante de nosotros para hablar, para conversar, para abrazar, para ver a los ojos, para dar una palabra. ¿Y qué me dicen de la iglesia? Después de la pandemia, muchos no han vuelto a la iglesia porque hay temor en sus corazones. Y saben una cosa, la iglesia es un diseño de Dios,
un diseño en el cual formamos parte de una comunidad, una familia, y como un ejemplo más claro que Dios nos dio, un cuerpo en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces aquí la pregunta es que, ¿acaso un miembro puede desarrollarse y crecer unido, separado del cuerpo? No es lo mismo. Así que es importante poder analizar esto y ver que necesitamos de la comunión, necesitamos de la relación. Leí en estos días un servicio religioso en Alemania que se hizo en una iglesia a través de la inteligencia artificial, y estuvieron cuatro, vamos a decir, no podemos decir personas porque no son reales, eran 2 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, llevando a cabo el servicio religioso, dando un sermón, música, todo. Pero ¿saben una cosa? No es real. Entonces debemos de tener cuidado de lo que el mundo nos está presentando, porque viendo que en la inteligencia artificial están pretendiendo en unos años que se pueda unir esta inteligencia a la mente del hombre y hacer uno. Y de esta manera apartarnos de Dios. Hay muchas cosas que vamos a ver. Por eso necesitamos estar atentos, estar reconectados con Dios, leyendo su palabra, recordando sus promesas y estar escuchándole a Él, estar siendo guiados por Él y obedeciendo a su dirección. Dice, el Señor nos dice hoy, todo el que vive y cree en mí, dice la Biblia textual 4, de ningún modo morirá eternamente. Entonces, la ciencia pretende la inmortalidad del hombre. Pretende decir que la vejez ahora es una enfermedad y que intentan detener este proceso. Entonces, debemos de estar atentos. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:10, es a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, dice Pedro, pero también digo yo, predicadora, apóstol y maestra de los gentiles. Hemos sido renacidos de la simiente de Dios, una simiente incorruptible. El hombre quiere pretender inmortalizarse, pero dice la palabra que la carne y la sangre no tienen parte, no tienen herencia en el reino de Dios. Es necesario el nuevo nacimiento, es necesario el reconocimiento de que es a través de un Salvador que hemos sido justificados y que Cristo pagó por nuestros pecados y ahora hemos pasado de muerte a vida eterna. Le damos gracias al Señor. Dale un aplauso fuerte a Él. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y hemos recibido la vida de Dios cuando creímos en Él. Su simiente santa vino a nosotros y la vida divina está en nosotros. Necesitamos creer. Esta es la verdad de Dios. Esta es nuestra verdad. El mundo quiere pretender separarnos de
pretende hacer a un lado a Dios, y esto no puede ser. Le damos gracias al Señor. Quiero que se pongan de pie, por favor. Señor, fue a través de ti, Cristo Jesús, que quitaste la muerte y sacaste a la luz la vida y la inmortalidad. Y esto fue por el Evangelio, por nadie más, Señor. Y por esto, Dios, te damos gracias. Gracias en esta hora, Dios, por esta promesa de vida eterna. Porque no podemos alimentar el temor a lo desconocido, el temor a la muerte, porque sabemos que aún si tú nos llamas, seremos guiados por ti, Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña que va a llegar un día cuando sonará esa trompeta y todo el mundo lo escuchará. Y los que se han adelantado a nosotros serán levantados. Los muertos en Cristo, dice la palabra, muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, si estamos todavía aquí vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible se va a convertir en incorruptible para estar con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Padre, te damos gracias, Señor, por este regalo maravilloso, regalo del cual no hicimos absolutamente nada, Dios. Gracias, Señor, porque tu salvación vino a nuestra vida. Gracias porque tu luz nos resplandeció, porque la vida que tú das, Señor, está ahora en nosotros, esa vida eterna que hay en Cristo